Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten y a la última receta de este año 2021. Y no quería dejar pasar la ocasión de agradecerles todo el cariño durante todo este año, todo vuestro apoyo, todos los mensajes, todas las fotos que me han enviado. Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, quería desearles un muy feliz año 2022. Espero que esté lleno de cosas muy bonitas y buenas para todos ustedes. Cuídense mucho y comenzamos con la última receta de este año. Esta receta es una receta muy rápida, económica, sin gluten por supuesto, pero deliciosa, que la puedes utilizar ahora para la cena de Nochevieja, como unos aperitivos especiales que a todo el mundo le va a encantar seguro. Y bueno, comenzamos. Necesitaremos 100 gramos de harina de arroz, más 50 gramos de maicena o almidón de maíz. $30 gramos de almidón de yuca o tapioca. Una cucharada de azúcar morena. Si no tienes azúcar morena, pues la que tengas. Una pizca de sal. Y mezclamos. Ya tenemos nuestros secos. Casi. Una cucharadita de goma santana, es lo que faltaba. Ahora sí, le agregaremos un huevo grande y 60 ml de agua a temperatura ambiente. Mezclamos todo. También le agregaremos 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le estoy agregando de oliva. Y mezclamos bien todo hasta integrar. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, comparte conmigo las fotos por mi Instagram, por aquí está. Me encantaría, etiquétame, envíame las fotos, quiero saber de tu opinión sobre la receta y si necesitas ayuda también por ahí estoy. Como veo que está un poco seca la masa, le agrego una cucharada de agua y sigo amasando hasta integrar. Así se tiene que ver. Ahora le agregaré 2 cucharaditas de polvo de hornear. Tiene que ser en este momento, no puede ser antes. ¿Por qué? Porque el polvo de hornear tiene una reacción al estar en contacto con el resto de los ingredientes, así que el momento donde lo agregamos es importante. En el mesón agregamos un poquito de harina de arroz y vamos a amasar un poquito más. Estos conitos son espectaculares y te aseguro que si lo haces les van a encantar a grandes y pequeños. Son espectaculares. Miren, esta es la textura perfecta que tiene que tener. Así. Se puede moldear la masa, pero la masa está hidratada. Mira mis manos, cómo se quedan pegados los pedacitos. Así se tiene que ver tus manos también. Perfecto. Ahora, con un poco más de harina de arroz, vamos a estirar la masa. Lo vamos a hacer en forma de cinta, como una cinta larga. Ya te muestro cómo. Es importante que estiramos un poco y hacemos esto que estoy haciendo en este momento. Levantamos un poco la masa, si vemos que se pega un poco, le echamos más harina de arroz. Esto de levantar la masa evitará que se nos pegue la masa en el mesón. Una vez hemos estirado, unos 40 centímetros aproximadamente tienen que tener las tiras, pues cortamos los bordes y vamos a cortar tiras de largo 40 centímetros, de ancho 2 centímetros, centímetro y medio aproximadamente. Cuando tengamos todas las tiras,
necesitaremos unos conos así de aluminio. Esto lo he comprado en el chino, pero podemos hacerlo con papel aluminio también. Lo vamos a embadurnar de aceite y vamos a hacer esto que estoy haciendo. Se parece mucho a cómo envolvemos el queso de los tequeños, que es la receta que te está saliendo aquí arriba. Tiene que estar una capa sobre la otra, es importante. Y en este caso no vamos a llegar hasta arriba. Es importante quedarse aquí para que podamos sacar los conos con facilidad. Una vez los tenemos todos, lo que vamos a hacer con un poquito de huevo mezclado con leche. A mí este es un poquito que me sobró del que le eché anteriormente a la masa. Lo mezclamos bien así. Puede ser agua también, mezclar el huevo con agua. Y vamos a pintarlos así, pero muy bien, para que tenga un color muy bonito. Muchos me preguntan, ay, ¿cómo tienen tus panes y ese color tan bonito? Generalmente es porque los pinto con algo, con huevo batido o con azúcar o con miel. Llevamos a hornear 180 grados, 20-25 minutos, calor arriba y abajo. Aproximadamente, porque en mi horno eléctrico, pero tu horno puede ser diferente, puede cocinar más, así que pendiente. Dejamos enfriar como unos 5 minutos, todavía tiene que estar caliente. Bueno, caliente no, tibio. No tiene que estar frío, tiene que estar tibio para que puedas sacar mejor los tubos estos de aluminio y salgan bien. Miren, qué perfectos. Y ahora te voy a mostrar cómo los relleno o cómo los voy a rellenar. Primero voy a hacer los dulces, voy a hacer dulce y salado. Los dulces los voy a pintar con miel, una mezcla de miel y agua por fuera para que brillen. Así. También te voy a enseñar cómo pretendo yo presentarlos en la mesa de Nochevieja. En este caso los voy a rellenar con nata, porque es mucho más fácil y rápido. Pero puedes rellenarlo con lo que quieras. Puede ser crema pastelera, quedan deliciosos. Y le pongo una cereza así, perfecto. Miren, yo los voy a colocar en una copa así de helado. Me parece que quedan bonitos y llaman mucho la atención. Perfectos. También he hecho uno salado con un guiso de carne espectacular. Para todos los gustos. Puedes rellenarlo, se me ocurre también con esta crema que hay con cangrejos o gambas. O también puede ser una crema de queso. Lo que quieras, dulce o salado. Y así han quedado perfectos. Ahora te enseño cómo están por dentro. Voy a partir uno para que veas. Miren, se parten súper facilísimos. Siempre y cuando tienes que estirar muy bien la masa para que quede fina, no quede muy gruesa y se pueda cocer súper bien y queden suavecitos. Espero que les haya gustado esta última receta del año. Un besazo gigante y nos vemos el próximo año.